no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Mi nombre es Cintia, nací en Cartagena en el año 74. Procedo de una familia con valores cristianos, pero que no vivía plenamente la fe. Después me di cuenta que la fe había que vivirla, ¿no? Esa confianza en Dios que se experimenta cada día, en cada momento. Fui a Carmelitas de Santa Joaquina de Vedruna. Fui muy feliz, tuve una infancia muy feliz con mis padres, con mis abuelos. Vivieron bastantes años, así que los pude disfrutar con mi hermano, con mis primos. Hasta que entré en el instituto, mi padre consideró que la educación era entonces mejor en un colegio público. Y ahí entras en contacto ya pues, con el espíritu del mundo, se puede decir así. Te encuentras otras realidades y vas descubriendo lo que te han educado en casa, lo que está fuera, haces ese contraste en tu adolescencia y te vas definiendo como persona. Soy bautizada, hice la primera comunión, sin embargo me quedé sin confirmar precisamente por esto, porque no me mantuve en una línea de fe con compañeros que vivían la fe, y porque mi familia no recibía los sacramentos, por desgracia. No sabía lo que era y ahora le doy un valor increíble. Es tan importante recibir los sacramentos y vivir la fe. Esto lo he sabido después y por eso hoy agradezco muchísimo que me permitan dar mi testimonio, por si puede servir de ayuda a otras personas. Pienso que más que lo que yo pueda contar en mi vida, que a alguien le puede hacer gracia, le puede ayudar, se puede sentir identificado en algún momento, lo más grande es lo que Dios ha hecho y lo que sigue haciendo. Pero eso llegaría más tarde. Estudié económicas en Murcia, y ahí ya me desplacé de Cartagena a Murcia y comencé la vida universitaria. Seguía viviendo un poco según los criterios del mundo, las modas, lo que te enseñan, ¿no? Aunque en mi corazón los valores cristianos seguían prevaleciendo porque me parecían con mucho lo mejor. El amor a Dios no lo vivía plenamente, pero sí que yo creía, y el amor al prójimo pues se iba desarrollando de una manera normal, sin una educación específica y adecuada, que es muy importante y que otras personas sí han tenido la suerte de recibir. Y yo pues les diría hoy que den gracias por ello, que den muchas gracias por ello, porque todo el mundo no tiene esa suerte de recibir una adecuada formación que les va a ayudar muchísimo en su vida. Esto supone que yo me caso, llega un momento en que conozco a un hombre que era un sevillano que residía en Baleares. Fui a animar allí a una amiga y terminé conociendo a este chico. Estuve 5 años casada, pero mi matrimonio se anuló. ¿Qué sucedió aquí? Yo me casé sin confirmar, no recibía los sacramentos y por lo tanto, como el matrimonio es sagrado porque es un sacramento, no ha sido instituido por los hombres, sino que procede de Dios y con Dios se debe vivir. Y yo he entendido ahora que no es cuestión de 2, es cuestión de 3. Pues llegó un momento que las propias fuerzas humanas, y cuando uno termina de tener experiencias bonitas, y cuando en algún momento hay una prueba y no todo va bien, el matrimonio se puede romper, por supuesto que se puede romper porque hay crisis de ajuste y hay crisis de la vida, de cosas que suceden. Y ahí, ¿qué ha pasado? Parecía que iba bien, no iba bien, falta esa formación, faltan esas fuerzas humanas, pero Dios aprovecha todo, aprovecha la cruz. Esa cruz supuso una purificación para mi alma y una búsqueda activa de qué era la verdad.
porque yo buscaba el bien. Para mí el bien era la familia, me hubiese encantado tener hijos. Y buscaba la verdad, qué era lo correcto y por qué las cosas habían salido mal. Tengo que decir que no la encontré por mí misma. Estoy convencida de que si Dios no nos sale al encuentro, nosotros por nosotros mismos no podemos. Ahora que tengo un poquito más de formación entiendo que el maligno existe, que existe el mal, que tenemos también las tendencias de la carne que no nos ayudan. Son inclinaciones que nos esclavizan en muchos sentidos, desde la comida a determinados hábitos placenteros, el hedonismo, el egoísmo, la carne, todo. Si no hay una pequeña mortificación, si no hay una voluntad mayor que ponga un orden en la persona, tú te dejas llevar muchas veces sin saber y te estás apartando de Dios, que es amor, que es donación, que es caridad. Y también me di cuenta del espíritu del mundo, ¿no? El espíritu del mundo a mí me apartaba de Dios continuamente. Desde que comencé el instituto, que poquita gente me he encontrado yo en mi vida que me haya acercado a Dios. Ni en la televisión, que bueno, ahora ya ni la veo. Lo siento, sé que hay programas maravillosos de televisión y estoy en un canal que hay cámaras detrás, ¿no?, para ayudar. Solamente veo cosas puntuales, pero yo no enciendo la televisión para ver todo lo que me ponen ahí, porque veo algunas cosas que desde luego pretenden que yo tenga un tipo de vida que no quiero tener y que veo que deja gérmenes del mal en mi alma, ya sea de violencia, ya sea de impureza, ya sea de ideologías que ellos quieren que yo tenga y que yo no tengo. Y no estoy de acuerdo con muchas cosas, ¿no? Entonces, por pasar un rato entretenido, no puedo tragarme todo lo que me dan, igual que no puedo comer todo lo que me dan en el supermercado, porque hay alimentos que no son buenos para mí. Pues creo que es algo así. Y ahí he ido pues creciendo un poco con la ayuda de Dios, siempre digo, con la ayuda de la gracia. ¿Y cómo se ha manifestado esta ayuda? Puedo decir, pues sobre todo a través de personas. De repente aparecieron en mi vida amigos cristianos de distintos carismas y me resultaba muy interesante. Yo sí que he considerado que la comunicación en la iglesia tiene que mejorar y creo que está mejorando. Soy optimista en este sentido. Pero en el momento en el que yo me acerqué un poco porque estaba sufriendo y necesitaba otro consuelo y no encontré esa comunicación perfecta, ¿no?, que me explicaba. Yo veía grupos cerrados en los que parecía que yo no podía entrar. Y estos amigos pues me dieron una visión más amplia. Yo digo, el Señor me puso ahí un abanico de gente maravillosa que me hablaba. Y yo veía cómo vivía la fe cada uno de mis amigos y todo me aportaba y me resultaba interesante. Y ahí vienen esas semillas de Dios, igual que tenemos las semillas del mal, que afectan a nuestra alma, que nos encontramos cosas en el mundo que son muy atractivas, pero que puede que no sean buenas para nosotros y hay que plantearse, ¿esto es verdad? ¿Esto es bueno? Porque es que me estoy configurando como persona cada día y todo importa. Pues aquí venían las semillas de Dios y mis amigos iban dejando esas semillas en mí a través de su palabra, a través de su ejemplo. Y entonces me hablaron de la confesión. Y una persona me habló de la confesión y otro amigo distinto pues me dijo que yo estaba sin confirmar y que yo estaba espiritualmente. Tú tienes una vida espiritual. Todo me hacía reflexionar, algo que no me había dicho el mundo. Tú tienes una vida espiritual y estás como si con el traje de comunión no la has desarrollado. De hecho, es que no vas a entender cosas hasta que no des pasos para que tu vida espiritual crezca. Luego lo he entendido como San Pablo, ¿no?, que dice, ahora mismo os doy el biberón porque no podéis con el filete de carne. Pues yo he notado ese cambio espiritual en mi vida. Yo estaba con el biberón, mis amigos iban poco a poco porque yo me quejaba. Tenía tantas influencias del mundo que habían debates entre nosotros. Ideas, prejuicios sobre la Iglesia, prejuicios sobre la doctrina católica. Y yo tenía que ver las cosas por mí misma, ¿no? Pero no me aparté por gracia. Seguramente fue por gracia. O porque buscaba el bien, buscaba la verdad
y la estaba encontrando por ahí. Como digo, estas semillas fueron básicamente que me acercase a la confesión con un sacerdote, que me costó muchísimo, porque da mucha vergüenza, porque no sabes ni en qué lado del reclinatorio te tienes que poner para recibir el sacramento, ni cómo tienes que empezar, y dices, si no me voy a acordar de nada de lo que tengo que decir. Bueno, pues hay personas que ayudan a que esto sea así, y yo desde aquí quiero decir que no se tenga miedo, y que si no, pues que se hable con un sacerdote fuera del confesionario y que se le diga, mire padre, es la primera vez que voy a confesar en un montón de años porque estaba alejado. Y el sacerdote pone todas las facilidades del mundo. Yo me he encontrado con el amor del corazón de Jesús ahí. Y he ido mal pensando que era culpable de hacer cosas y culpándome yo y queriendo que me castigasen de alguna manera. Y me he encontrado un amor misericordioso que me ha redimido, que me ha sanado el corazón, que me ha dicho, hija, te estaba esperando, venga. Ahora, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y el yo soy el camino, yo dije, bueno, vamos a ver, este camino, si Jesús es el camino, yo no estoy caminando por aquí, yo estoy caminando por otro sitio. Tantas cosas que intentamos en el mundo, ¿por qué no intentar este camino? Y le di una oportunidad al Señor. Fue la confesión, fue la confirmación, me confirmé de adulta. Fue una experiencia preciosa. Asistí a las catequesis nocturnas para adultos y ahí me enamoraba de Jesús. Me enamoraba de Jesús, era lo que mi corazón tenía, pero no había visto en ninguna otra parte. Y ahí empecé a recibir la Eucaristía. Con la Eucaristía ya fue algo especialísimo. Desde el primer día yo sentía que había algo ahí, ahora sé que hay alguien, pero yo sí, se me dio esa gracia, yo sentía que había algo ahí, un regalo muy grande, y yo moría existencialmente si no lo recibía. A mí me decían un domingo de ir a navegar mis amigos o de ir a la playa, y yo decía, si me voy allí, yo no voy a poder ir a misa. Iba entonces solamente a misa los domingos, que ya estaba bien, era mi comienzo. Y ¿de dónde viene eso por dentro? Que tú digas que no a planes que son atractivos para todo el mundo y que tú digas, prefiero quedarme aquí porque quiero comulgar. Recuerdo mi primera adoración eucarística, fue un día que el Papa Francisco había pedido que a nivel mundial se hiciesen 2 horas de adoración, creo que era por la paz. Y ahí había amor. Y yo estaba con el que fue mi padrino de confirmación, entonces, y mi padrino quería ayudarme. Quería ayudarme a entrar en el recogimiento y traía unas oraciones y me decía, vamos a salirnos fuera, que te dé las oraciones. Yo no me podía mover. Estaba allí fija ante el Santísimo, en una Eucaristía grande en aquel momento, la custodia. Me sentó mal que me sacase de allí. Yo creo que se va a enterar hoy a través de este testimonio. ¿Qué había en mi corazón? Estaba mi corazón atrapado ahí. Y yo salí, le cogí las oraciones, gracias, y me metí dentro. Y recuerdo cuando el sacerdote se llevó la custodia, que yo sentí frío. Fue una gracia, yo sentí como un frío allí. Y dije, aquí estaba Dios. Aquí había amor. Esto no me lo he hecho yo a mí misma. Aquello se queda en el olvido y uno sigue su vida. Después, estos amigos que me iban poniendo semillas de Dios, a los que tengo tanto que agradecer, empezaron a hablarme de la nulidad matrimonial. Pues hay una idea de esto también. Yo creía, solo había oído hablar de las nulidades matrimoniales por los famosos en las revistas del corazón y me parecía algo un poco, digo, bueno, vamos a ver. Pero lo que sí es cierto es que cuando se rompe un matrimonio no es como cuando se rompe un noviazgo. Hay algo hondo que yo creo que el Señor me ha dado unas sensibilidades. Notaba que se había roto por dentro y me había hecho sufrir mucho. Tardé mucho en pedirla, pero la pedí. Lo que sucedía es que yo no oraba habitualmente, era todo muy esporádico. Y la pedí, pues bueno, de oficio. No me gustó mucho la experiencia que tuve.
también soy positiva y tengo esperanza. Poco después, precisamente de mi experiencia, el Papa Francisco comenzó a decir determinados puntos que tenían que mejorar. Y eran justo los puntos que a mí me habían dolido, porque es verdad que hay otros, tenemos también pues el juzgado civil, tenemos otros, ¿no? Pero este es el de la Iglesia, y no digo que se portaran mal, ni mucho menos, ¿no? Pero que sí que vas mal, vas herida porque no has conocido al Señor, te faltaban cosas, y añadía un poco de dolor a mi dolor. De hecho, yo la pedí por mi fe, por cerrar el círculo y hacer caso a estos amigos, y sin embargo no me la dieron. No me la dieron. Estamos ya en el año 2014 y yo tengo ahí unas percepciones espirituales muy fuertes durante la Cuaresma, de muchísimo sufrimiento, y me viene mucho las tentaciones de Jesús en el desierto. No me pregunten por qué, me venían muchísimo. Yo tenía un dolor muy grande porque yo pensaba que estaba haciendo lo correcto y que no me había salido bien. Para que la gente lo entienda, a mi alrededor todo era mundo. Entonces nadie entendía que yo me hubiese gastado X dinero en pedir una nulidad matrimonial, llevando mis testigos de nada, porque no había sido nada grave, todo de común acuerdo, todo bien, pero que luego encima no te la dan y te toma todo el mundo por tonta. Era todo triste. Además, a mí me decía todo el mundo, échate un novio. ¿Y qué haces? Ya estás tardando, ¿no? ¿Por qué yo no lo hacía? Y podía hacerlo. ¿Por qué no lo hacía? ¿De dónde viene esa fuerza interior que te está diciendo no es lo correcto? Y yo lo siento, porque sé que estoy haciendo daño a gente que va a escuchar esto. Pero yo sabía que yo seguía a los ojos de Dios casada con ese hombre. La gente se ríe. Y mucha gente me dice, yo tengo fe, pero yo no tanto pensar tanto en estas cosas. Pues es que hay que pensarlo, porque nadie te obliga a ponerte ante Dios a hacer una promesa en la que los ministros son los que se casan y decirle a Dios que vas a querer a esa persona en lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad, todos los días de tu vida. Y entonces te da la bendición el sacerdote como ministro de Dios y te dice que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces tú te separas, pero ese vínculo sagrado, que es indisoluble, tú no tienes ningún derecho a romperlo. Y el Señor, el Señor en el Nuevo Testamento, en palabras de Jesús, habla de esto muy claro, que en el tiempo de Moisés se permitió el repudio a las mujeres por la dureza, es decir, lo que era el divorcio entonces, por la dureza del corazón del hombre, pero que en el principio no fue así. La dureza del corazón del hombre es tan grande por las malas influencias que tenemos que necesitamos un corazón nuevo. Y eso es lo que yo he entendido que nos regala Cristo a través de la Eucaristía y de la oración, que es unión con el Dios vivo y nos está restituyendo a como fuimos creados en el paraíso, en el origen, criaturas nuevas que viven más según el Espíritu que según la carne. Y Dios nos va habitando y nos va dando un corazón nuevo y nos va renovando por la mente y te hace tomar una serie de decisiones que si no está Dios ahí, a ver qué gana tiene uno de mortificarse y de quitarse lo que aparentemente parece que está bien. Yo sé que esto, sin la presencia de Dios en mi vida, no hubiera sido así. Yo sé que era Dios, pero las certezas me las dio Dios después. Pero era Dios, ¿por qué yo me voy a negar a cosas que hacen bien? ¿Por qué? Era Dios en mí, no lo sé, en mi corazón, en mi alma, en mi pensamiento, porque me había enamorado de Dios y no quería ofenderle. Y si el Señor, que es el Creador, que ha dado la vida por mí, que es el que más me ama, me está diciendo que eso es así, yo creo más a Él que a cualquier otra persona en el mundo. A lo mejor no tendré la fuerza para hacerlo todo bien, para ser esa coherencia que Dios quiere de mí, porque no depende de mí, depende de que Él me ayude. Pero yo sé, el único en el que confío plenamente hoy, a día de hoy, es el Señor.
Y me dio mucha risa porque leí en la palabra que dice: maldito quien confía en el hombre y aparta su corazón de Dios. Y me hizo entender muchas cosas, muchas cosas. Dios quiere nuestro corazón y lo quiere porque lo ha creado para Él y lo ha hecho por amor y porque nos quiere hacer felices y nos quiere dar el gozo. Ha sido un camino lento, ha sido un camino con cruz. Yo ahora lo cuento alegre porque estoy en la resurrección. Las cruces siguen estando en el camino de muchas maneras, porque cuando no son tuyas son de los que tienes cerca, y no se puede ser feliz cuando a tu lado lloran. Y cuando estás con Dios, encima te está cambiando el corazón, pues tienes una sensibilidad enorme hacia el dolor del prójimo, enorme a hacerle daño a alguien, cosas que antes ni me fijaba. Y yo me pregunto, digo, Señor, ¿de dónde viene ahora esa sensibilidad? Ese querer que todos estén bien, ese no querer hacerle daño a nadie. Es que es tan precioso, ese querer la unidad, ese que te molesten discusiones estériles, inútiles. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios nos quiere unidos. Pues no me dieron la nulidad, era el año 2014, pasé una cuaresma muy tentada, llegué a pensar que tenía que ir a algún médico o algo porque yo no me encontraba bien. Y cuando empieza la Semana Santa, el Viernes de Dolores, un amigo me acerca al santuario diocesano de la Divina Misericordia que tenemos allí en Murcia, que creo que fue el primero de España. El Señor me ligó mucho a esa espiritualidad de la Divina Misericordia, posteriormente también. Y allí mi amigo me dice, mira, yo me voy a confesar, si quieres tú también te confiesas. Bueno, pues hice esa renovación, asistimos a la misa, hicimos un Vía Crucis y oramos juntos de la mano un Padre Nuestro que Él ofreció por mí. Y yo sentí algo ahí también. No sé decir lo que sentí. Como si estuviese habitada, como algo, como un aleteo, algo, no sé. Nunca había dicho esto, pero fue así. Fue algo de corazón. Ha habido también que yo me acosté esa noche bien. Esa sanación me estaba llegando del Señor, no me llegó de ningún médico, porque era una sanación espiritual. Y solamente Dios sana los corazones quebrantados. Luego vi que había un salmo sobre esto. Dios sana los corazones quebrantados. Y desde aquí quiero mandar ese mensaje a los demás, si están en esta situación. Y el martes santo, el mismo amigo me dice, vamos a la Catedral Cintia. Y él sabía que yo necesitaba más a Dios y me dejó que me sentase sola. Me acuerdo del banco en el que me senté y había unas señoras a mi lado. Yo estaba normal, no tenía ningún recogimiento especial. Una chica normal que asiste a la misa de las 7:30 de la tarde, el martes santo del año 2014. En el momento de la consagración eucarística, cuando el sacerdote puso la mano sobre el pan y el vino, cuando se produce la consagración, la transustanciación, es que es increíble porque los sentidos no te muestran que a partir de ahí va a estar Dios, que se transforma en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, que después hablaré de esto, porque siempre decimos el cuerpo y la sangre, pero qué poquito se habla del alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que está ahí, presente. Yo estaba de rodillas normal. A veces pienso que soy un discípulo más ahí en la mesa del Señor, ¿no? Tantos cuadros que hemos visto de la última cena donde el Señor da el pan a sus discípulos. Nada. De repente vino hacia mí una fuerza del altar mayor, como si ahora mismo me pusieran una manguera con una fuerza increíble en mi pecho. Yo la vi golpear. Yo no vi nada físicamente, pero me golpeó y yo sabía que venía. Y se abrió ambos lados de mi pecho. Mientras yo observaba lo que me acaba de suceder, una fuerza como si un rayo me diera la cabeza, me inclinó la cabeza hacia abajo. Quiero decir que yo estaba de rodillas en la consagración. Insisto en esto porque, como digo, este testimonio, yo puedo contar cosas de mi vida, pero creo que lo más importante es esto, lo que Dios hizo. Lo demás pueden ser interpretaciones de todo el mundo. O mi vida, no sé, pero lo más importante es que esto es real. A mí el Señor, yo no estaba de pie, yo estaba de rodillas, pero aún así
me inclinó la cabeza de tal manera que donde apoyo los codos, que te pones, ¿no?, a orar, mi cuerpo iba casi por debajo de esa madera. Y yo quiero, para que la gente se haga una idea, que si yo quiero hacer eso, no puedo hacerlo porque no tengo esa flexibilidad. Yo hice eso porque la fuerza que me agachaba era de tal poder que daba terror. Lo que pasa es que yo no sentí miedo porque era amor. Pero Dios me mostró su poder, me mostró su divinidad. Y ahora entro en mi interpretación. Yo digo lo que me ha pasado y lo que yo interpreto. Yo creo que Dios me quiso decir, yo soy Dios, yo estoy vivo aquí y hay que adorarme. Hay que adorarme, pero hasta un punto que yo luego lo he pensado. Cuando he visto estos sacerdotes que se tiran al suelo cuando hacen sus votos y tal, digo, lo he entendido. Digo, claro, es que es lo que corresponde. Porque es que es Dios. Un Dios tan humilde, porque yo creo que la humildad es Dios. La humildad es Dios, porque es la verdad. Decía Santa Teresa, ¿no? La humildad es andar en verdad. ¿Y qué es la verdad? Dijo el Señor, yo soy la verdad. Entonces la humildad es Dios. Nosotros no somos humildes, salvo que Dios nos habite plenamente. Es imposible llegar a ese estado de humildad. Claro, vemos un Dios tan humilde. Sin nosotros ser humildes, ¿cómo lo vamos a entender? Solamente abajándote y haciéndote como un niño, que he entendido muchas cosas. Solo los niños entrarán en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y lo interpretamos como la eternidad, pero yo creo que no. Yo creo que Dios nos quiere niños ahora, para que podamos entenderle. A mí me manifestó su gloria. A mí me manifestó su poder. Y os aseguro que daba miedo. Porque a mí, yo en ese momento dije, Señor, eres tú. Claro, no podía ser otra cosa por la circunstancia del sitio donde estaba. Pero el Señor no me dio miedo. Yo con Él no tuve miedo en ningún momento. Era amor. Y además lo que yo sentí dentro de mí era como que ya estaba dentro de mí. No hubo contraste. Chocó, pero no era como una cosa que contrasta, no. La esencia estaba ya en mí. No sé, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios está en cada ser humano. Que hay seres humanos que lo rechazan, lo expulsan, lo ofenden, que el pecado es esto, la malicia, la ofensa a Dios y lo apartan de Él. Pero Dios está en cada ser humano. Estará crucificado. Estará crucificado. En muchas personas está crucificado el Señor. Pero está Jesús ahí. O sea que incluso el más grande pecador ahí hay como que abrazarlo para que salga Jesús. Pienso yo, ¿no? Porque solo el amor redime. Hay que abrazar mucho hoy a las víctimas de no saber esto. Yo creo que el amor nos protege. Porque el amor es presencia de Dios. Y cuando nosotros amamos a los que no se merecen, a los ojos humanos, ese amor estamos protegiéndolos. Como digo, estos son interpretaciones de Cintia sobre lo que le ha pasado y no seguidas, sino muchos años después. Estamos en el 2022 y esto me pasó en el 2014. He meditado tanto sobre esto, he llorado tanto, de alegría, de gozo. Pero hay algo más. También he llorado de dolor de ver que no lo hacemos bien. Y yo no soy nadie para decirle a los demás lo que tienen que hacer. Yo sé que el Señor me lo ha pedido a mí. A los demás no les ha hecho esto. Me decía una persona muy querida, te robó la libertad por unos segundos. Y digo, nunca he sido más libre que cuando el Señor me robó la libertad. Ojalá, me voy a emocionar, ojalá me robara la libertad siempre. Sí quiero decir que no bastó con eso, esa fuerza se levantó. Y las señoras se levantaron a comulgar. Y yo era como inercia, ¿no? Mientras meditaba lo que acababa de pasar. Como es la catedral, vamos de pie hacia el altar mayor y el sacerdote da la comunión. Yo iba con muchísimo respeto, pero iba de pie, normal.
Y la fuerza vino sobre mi cabeza y me bajó la cabeza. Me bajó la cabeza así, muchísimo. Yo me estaba acercando al sacerdote que daba las sagradas formas. Y le dije en mi corazón, Señor, si sigues bajándome la cabeza, no voy a poder comulgar. Y entonces la fuerza se levantó justo antes de la comunión. Esta es la verdad de lo que pasó. Cada uno que haga su interpretación. Pero Dios quiso decirme algo y luego he entendido que no era para mí sola. Me ha dicho, estoy vivo en la Eucaristía. Soy la vida en abundancia. Soy la vida eterna. Soy vuestra salud. Soy vuestro camino. No hay otro camino. Y hay que adorarme. Hay que adorarme. En las tentaciones del desierto le decía Satanás al Señor, póstrate ante mí. Y yo creo que el ser humano no es consciente de lo importante que es postrarse ante Dios. Nunca somos más hombres y más mujeres que cuando nos arrodillamos ante Dios. Eso es lo que nos hace grandes. Porque Dios es el que nos hace grandes. Nosotros no somos nada, somos barro y arrogancia. Pero el Señor es el que nos da la dignidad y es el que nos hace grandes. Y es el que nos da la fuerza para hacer su voluntad. Y si queremos que el reino de Dios venga a la tierra, hay que postrarse. Y yo esto sí que lo digo convencida. No lo tengo el titular, pero si el Señor me postró tanto en la consagración, si el Señor me bajó la cabeza porque me acercaba a Él, el Señor está pidiendo adoración. Luego he visto todas las corrientes que hay de adoración eucarística, que son corrientes de gracia del Espíritu Santo para su Iglesia. Y he dicho, sí, Señor, esto es lo que tú quieres. Y quitando algunos carismas concretos, donde sé que la consagración la hacen de pie, que tienen sus autorizaciones, yo ahí no voy a entrar, por supuesto, yo no soy nadie, esto son interpretaciones de Cintia. Pero está en el misal romano que nos arrodillemos en la consagración. Hay parroquias enteras donde la gente está de pie. Y si no te puedes arrodillar, haces una inclinación, ¿no? Y la comunión, ¿cómo recibimos la comunión o no? Pues con un corazón limpio, lo primero, porque la recibas de un modo u otro. Yo no sé cómo hay que recibir la comunión, yo me someto a lo que me diga la Iglesia. Confío más en la Iglesia que en mis propias percepciones. Pero que el Señor quiere adoración, la quiere. Y yo, si puedo comulgar como comulgué ayer, en una misa preciosa, en la Basílica del Valle de los Caídos, a las 11, que fue una maravilla, y todo el mundo estaba allí de rodillas. Y ponían debajo este platito, por si hay alguna posibilidad de que se caiga el Señor, que las sagradas formas son grandes, que no te toca el sacerdote. Ahora mismo, ¿qué problema hay? Si alguien quiere comulgar de otra forma, bien, yo no soy nadie para decir esto. Estas son interpretaciones de Cintia. Pero la adoración siempre, y cuanto más cerca estemos de Dios, más adoración. No entiendo que esto pueda molestar a nadie. Y es de mi corazón. Ahora, lo que sucedió es objetivamente lo que he contado. A partir de ahí mi vida cambia. Yo ya empiezo, Dios existe. Lloré mucho, tenía miedo de meter la pata, digo, la voy a liar. Y le decía, Señor, yo te voy a fallar. Te voy a fallar, sé que te voy a fallar. O sea, era una conciencia de que te quiero muchísimo, pero sé que te voy a fallar, ¿no? Y recuerdo que una persona me dijo, tú le puedes fallar, pero Él no te va a fallar a ti. Porque el amor de Dios no es como el amor humano. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es para siempre. Y el Señor te ama para siempre, pase lo que pase. Te va a amar siempre. Y eso me dio tanta paz. Tanta paz. De a raíz de ahí ya fue querer lo mismo para todos los que amo. Primero mi familia. Han habido grandes conversiones en mi familia, pero todavía no está todo como me gustaría. Yo desde aquí les mando un beso, les mando mi amor, les mando mi testimonio a los que me faltan. Tengo paciencia porque Dios no me forzó a mí durante muchísimos años. Esperó a que mi corazón estuviese preparado. Y después me dio el 100 por 1. Me dijeron que tenía que tener un director espiritual
porque mis amigos, los que sembraban el bien, porque no podían pasar estas cosas y que no tuvieras un sacerdote, estuve ahí 2 años seguidos con un sacerdote que fueron una gran bendición para mí. Y bueno, yo quería dejar mi trabajo desde el primer día. Yo he trabajado en banca 20 años, he tenido puestos directivos, pero era un tipo de vida que me absorbía mucho, trabajaba todo el día. Y claro, empecé a meditar mucho la palabra de Dios. Yo sabía que la palabra de Dios, Jesús es el Verbo, es la palabra del Padre, que ha terminado crucificada, y que su palabra era importantísima. Como dice la Virgen, hágase en mí según tu palabra. Yo me di cuenta que si yo no escuchaba la palabra de Dios cada día, yo a Dios no lo estaba escuchando. Y que no había ninguna otra palabra en el día más importante que la de Dios. Y si algún día tenía problemas, pues me acostaba y le pedía perdón. Decía, Señor, es que hoy no te he escuchado, porque ha pasado esto mañana a primera hora. Le pedía perdón al Señor. Y vi cómo la palabra de Dios es espíritu y vida. Y realmente yo la guardaba en mi corazón y en muchos momentos, cuando pasaba algo, venía a mí. Venía una inspiración, venía un recuerdo, venía una alabanza, venía una acción de gracias. ¿Qué pasa? ¡Qué maravilla! Venía un salmo. Es súper bonito. Venía la verdad. Venía luz para saber lo que tenía que hacer. La palabra de Dios es una paz cada día. Cada día hay que escuchar al Señor. Yo me hice con Magnificat y os he oído un poco de publicidad, pero es que me viene fenomenal y doy gracias a Pablo Cervera y a todos los que lo han sacado adelante. Pero hay muchos medios, ¿no? Hay muchos libritos con el Evangelio del día y la liturgia de las horas. Después, bueno, soy voluntaria en Radio María España. Creo que es una radio de la Virgen. Creo que es un don de María. Siempre he sentido a la Madre conmigo. El rosario no lo dejo. El rosario es fuente de gracias, es fuente de consuelo. Si viésemos todo lo que hace la oración del Santo Rosario, yo creo que nos maravillaríamos. Esto es lo que yo he entendido. Creo que estamos en un tiempo difícil, en el que Dios nos está preparando y que tenemos que estar consagrados al corazón inmaculado de María, voluntariamente. Dios no nos va a forzar para nada. Porque nadie fuerza a quien ama. Yo no quisiera que a mí me amasen a la fuerza. Por eso Dios no se muestra masivamente. Está esperando que nuestro corazón anhele el bien, anhele la verdad. Le ame a Él por quién es, que es el amor. Y tenemos que recuperar la palabra amor porque llamamos amor a lo que no lo es. Y ahí viene mucha confusión. ¿Todo es amor? No. ¿El amor es amor? No. ¿Cuántos eslóganes baratos? No. El amor es la cruz de Cristo. El amor es donación. El amor es entrega. ¿El amor tiene buen sentimiento? Sí, pero puede no tenerlo. Y sigue siendo amor. Cuando es lo correcto, cuando quieres el bien del otro. Y si Dios habitara en nuestros corazones, nosotros seríamos felices, porque seríamos dones de Dios los unos para los otros. Y miraríamos más por el otro que por nosotros mismos. ¿Qué puedo hacerle yo a la persona que tengo delante hoy? Voy a rezar por ella sin que se entere nadie. Voy a tener este detallito, le voy a poner esto delante. Y el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, dice el Señor. Ahí está Dios. Es un tipo de vida distinta. Me gusta mucho lo que dice San Ignacio de Loyola, y es que el sentido de la vida es alabar, reverenciar y servir a Dios. Si hemos sido creados por amor y para el amor, si hemos sido creados para Él, nuestro corazón descansa cuando vivimos el sentido de la vida. Y yo diría hoy, alabo a Dios. ¿Cómo lo alabo? ¿Cómo doy gloria a mi Señor? Miro la naturaleza, le doy gracias. Alabar a Dios, levantarse por la mañana con gratitud, viendo todo lo bueno que tenemos. Cuántas quejas, cuánto daño,
cuánto mirar siempre la china que tenemos en el zapato sin darnos cuenta de todo lo que Dios nos está dando. La alabanza nos salva, nos sana por dentro. La reverencia, yo entiendo que la reverencia es la adoración. El Señor dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Cuando adoramos a otro ser humano, lo hacemos mal. Cuando adoramos ídolos, lo hacemos mal. Cuando adoramos a los animales, por poner ejemplos, ¿no? Es que el corazón se nos va detrás de cualquier cosa, lo hacemos mal. Hay que adorar a Dios y perder el miedo. Perder el miedo a dar el testimonio. Yo alabo al Señor, amo al Señor, reverencio a mi Dios y solo me postro ante Dios. Y por Dios me postro ante mis hermanos como Jesús hizo, para lavarles los pies, ¿no? Cuando haga falta. Pero también eso lo hago por el Señor, ¿no? Y ahí viene ese servicio que también me he dado cuenta que no es volverse loco, querer hacer cosas para el Señor porque tú no vas a comprar la salvación, todo es gracia y misericordia. Y también tuve un poco esa etapa, ¿no? De querer estar en todo, querer hacerlo todo y bueno, es que te enferma. Y hasta que el Señor me hizo ver que Él no me estaba pidiendo eso, que Él me iba a querer, que me quería como yo era y que lo que más le importaba era mi alma. Mi alma es la que quiere que cuide, porque mi alma es eterna y mi alma se está creando ahí continuamente. Y como le dice él a una mística que se va a publicar ahora, que viene de Polonia, que se va a publicar en un mes y medio así, Alicia Lesenska, le dice algo precioso, le dice: hijos, ¿por qué os conformáis con restos de basura cuando vuestras almas han sido creadas para las perlas? ¡Guau! Vosotros habéis sido creados para las perlas. Tendríais el cielo en vuestras almas si me permitierais estar a mí, que soy la felicidad y el cielo mismo. Pero no, porque tenéis que dejar sitio y preferís los desperdicios, preferís otro tipo de cosas, ¿no? Y es continuamente ver si tengo en mi corazón un basurero o tengo esas perlas que el Señor quiere depositar en él. Y bueno, a raíz de todo esto llega el escultor de almas, ¿no? Me entero, soy adoradora, estoy en la Capilla de la Adoración Eucarística Perpetua de Murcia. Desde allí, por cierto, ha salido una obra preciosa, que son los misioneros de Jesús Eucaristía, personas que visitan todas las parroquias y pasan un día entero en adoración al Señor, orando por el sacerdote de esa parroquia, por esa parroquia, y ayudando a los fieles a que descubran la adoración, descubran lo que es pasar tiempo junto al sagrario, para que el Señor sea adorado en todos los sagrarios del mundo. Es una obra de Dios maravillosa que ha salido de la mano de 3 señoras mayores, adoradoras de la capilla, es un milagro. El Señor lo está pidiendo de muchas maneras. Entonces me enteré que el padre Justo Lofeudo, misionero fundador de las capillas por todo el mundo, pidió que se pusiese una urna de metacrilato para que la gente diese testimonio de si el Señor le había concedido alguna gracia. Cuando yo me entero de esto era pasión, ¿no? Es decir, hay otras personas que les han pasado cosas y a lo mejor no son capaces de decirlo así, porque entiendo que esto no es fácil, si no te lo pide el Señor no lo haces. Yo he visto cómo el Señor me lo pedía y ha habido gente que me ha dicho: si no lo llegas a decir te mato, ¿no? Hubiera sido un crimen, una responsabilidad. Y ya digo: Señor, por mí que no quede, dame tu bendición, yo lo diré. Y habían testimonios maravillosos. Entonces yo los recopilé, pedí permiso, los llevé a casa, estaban a mano y los fui pasando al ordenador. Tuve unos problemas de salud durante unos años y no se ve que no era el momento y aquello no salía. Se lo dije al coordinador de la capilla, digo: este libro de testimonios parece que no va a salir, a lo mejor el Señor no lo quiere. Pero llegó el confinamiento por la COVID y el año 2020 cierran los templos. Tenemos que cerrar la adoración y yo no puedo adorar, que era el sostén de mi vida. No puedo recibir la Eucaristía, yo seguía las misas por Radio María, hacía comunión espiritual, pero yo notaba que no era lo mismo.
no te podías confesar con un sacerdote. De hecho, el Papa Francisco tuvo que sacar un documento para que la gente que se arrepintiese, porque podías morir en desgracia, y que hiciese una determinada oración, se arrodillase, pidiese perdón a Dios y en cuanto le fuese posible hiciese la confesión con un sacerdote, porque hay que confesarse con el sacerdote. No podíamos hacer nada de eso. ¿Y cómo viene la providencia divina? Y me pone todo lo que necesito para escribir El escultor de almas. Todo lo que necesito. Y yo no era escritora, soy economista, he trabajado en banca. No era lo mío, pero siempre me ha gustado la comunicación. Y empecé. Y además, en vez de salir como testimonios, salió como novela. La protagonista es una chica que se llama Clara, que vive en Murcia, que es adoradora y se encuentra con los testimonios. Y a partir de ahí comienza una historia de búsqueda y pude introducir muchas cosas que yo llevaba en el corazón, sobre el amor humano, sobre la vida, testimonios reales que he recopilado, que me han dado en entrevista a alguna persona. Y también hablo de Polonia y de la Divina Misericordia, porque ahí está el Santuario Mundial de la Divina Misericordia. Es la espiritualidad que el Señor me puso. Dice la palabra de Dios, escuchad las profecías, ¿no? Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. El Señor le dice a Santa Faustina Kowalska, tú prepararás al mundo para mi segunda venida. Porque antes del tiempo de la justicia envío el tiempo de la misericordia. Yo estoy convencida de que estamos en un tiempo de gracia especialísimo, con unas gracias que yo creo que ya hubiesen querido en otros tiempos, a lo mejor por las cosas que me llegan. El Señor está llamando a sus hijos, llamándolos, y la madre también, porque quieren ayudarnos. Donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Yo creo que estamos en ese tiempo, un tiempo que el Papa Francisco está entendiendo muy bien. Pontificados de la Misericordia, San Juan Pablo II y ahora el del Papa Francisco. Mucha misericordia de Dios, porque sus hijos la necesitan. Y bueno, pues yo el escultor de almas se lo he ofrecido a Dios. Le pedí la bendición que le dio a Bernardo de Hoyos, al beato Bernardo de Hoyos en Valladolid. Es nuestro apóstol del Sagrado Corazón. Yo quiero decir que estamos grabando, se puede decir, este testimonio, que ayer fue Santa Margarita María de Alacoque. Y como cayó en domingo, en muchos sitios se celebra hoy. Hoy vamos a ir a la misa a la Aldehuela. También de Madre Maravillas, a quien el Señor le dijo, España se salvará por la oración. Son apóstoles del corazón de Jesús, apóstoles de la misericordia de Dios. Y el corazón de Jesús está en la Eucaristía y está vivo. Y está con su alma que se une a la nuestra. El alma de Dios, ¿qué es el alma? Si es lo más íntimo de una persona, ¿qué es el alma? Lo más íntimo de Dios está en la Eucaristía. Luego he visto el Catecismo de la Iglesia Católica y dice que toda la espiritualidad de la Iglesia está en la Eucaristía. Fuente y culmen de la vida cristiana, de cómo tratemos a Jesús vivo en la Eucaristía, depende también toda nuestra espiritualidad. Hay amigos que me preguntan, dicen, bueno, y entonces de otras religiones, en otros sitios, hay muchas preguntas en el mundo, ¿no? Digo, bueno, yo les contesto así, no sé, digo, que Jesús exista no quiere decir nada, porque Él a quien más le dio, más le pedirá. Pero Él está con todos y en todos los corazones y tiene otros caminos. El Espíritu Santo no tiene límites. La palabra de Dios no está encadenada y el Espíritu Santo no tiene límites. Aquellas personas que busquen el bien y la verdad, que amen a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, pues Dios, yo no sé, pero yo creo que la salvará. Lo ha dicho el Papa Francisco, que nos llevaremos muchas sorpresas. Pero nosotros, que somos Iglesia, que somos el cuerpo místico de Cristo, tenemos una responsabilidad mayor, porque hemos recibido mucho, y tenemos que pedirle a Dios el don de la conversión, que no depende de nuestras propias fuerzas, depende de su misericordia. No separarnos de Él y pedirle el don de la conversión, porque somos su pueblo y tenemos muchos regalos de Dios.
Yo confío que mi testimonio puede ayudar, confío que el escultor de almas puede ayudar. Yo le pedí esa bendición que Bernardo de Hoyos le pidió al Señor por el tesoro escondido. Como él era un gran místico, el Señor se le mostró tras la Eucaristía y le dijo: bendigo este libro y a todos los que lo lean. Yo le pedí la misma bendición ante el Santísimo, que el sacerdote levantaba así la custodia y yo así, y lo ofrecí en la Santa Misa, pero bueno, es que puede quedar arrogante decir, pero es que yo creo que lo ha concedido, porque las personas que lo leen ya no es que me dicen es que me ha gustado, es que me dicen tenía algo para mí. Me ha tocado, me han dado unas ganas de irme a estar con Jesús en el sagrario. Y ya no me olvido de Jesús. ¿En cuántos sagrarios está abandonado? En los hospitales. Bueno, qué experiencias hemos tenido también, ¿no? Las capillas de los hospitales. Cuánto pido a Dios por los capellanes de los hospitales, que Jesús está crucificado allí. Otros amigos me dicen, pues yo vivo una espiritualidad más amplia, pero sí, la vivo. Y no conocen el tesoro que es Jesús vivo en la Eucaristía, que está su corazón ahí. Y yo les digo, sí, Dios está en todo, está en todo. Pero, ¿por qué después de su muerte se ha quedado en la Eucaristía? ¿Por qué entonces la Eucaristía? Se ha quedado en estado de víctima sacrificial. Entonces entramos a la iglesia, miramos las imágenes, hacemos mil cosas, pero tendría que entrar nuestro corazón pendiente de Jesús vivo en la Eucaristía. Y pasar cerca de una iglesia y acordarnos que Jesús vivo está ahí. Y cuando estés solo, pasar un ratito y estar con Él para quererle, porque está vivo por ti, por mí y por todos los que nos están escuchando. Y yo pido a Dios que bendiga esta entrevista, que bendiga a las personas que la van a escuchar para su gloria, para bien de sus almas, para que estemos todos más unidos y seamos más uno como Dios quiere y que el mundo crea. Porque el Señor se va a quedar con nosotros siempre, le cueste lo que le cueste. Pero hay que reparar también, hay que reparar mucho, porque Jesús está sufriendo en la Eucaristía, porque está vivo. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.